Alrededor del año 1000 de la Tierra Media, fueron escogidos 5 Maiar para luchar contra las fuerzas del mal y guiar a los pueblos libres de la Tierra Media. Gandalf, Radagast, Alatar, Palandor y Saruman conformaron la Orden de los Istari. Con su llegada, Círdan, el carpintero de barcos, los recibió a cada uno de ellos, pero conociendo su naturaleza, sabiduría y buena bondad, otorgó su anillo rojo a un viejo llamado Gandalf, pues él sabía que el anillo tenía el poder de inspirar a otros y de resistir la tiranía, la dominación y la desesperación, cosa que Gandalf podría ocupar más adelante. Gandalf aceptó humildemente este regalo y lo llevó en secreto durante sus travesías. Saruman eventualmente se enteró de esto, y al creer que él era el mago más poderoso y sabio de la Orden de los Istari, creía que él era el más merecedor de portar ese anillo. Pensamientos que generaron rencor y oscurecieron el corazón de Saruman, pues él se sentía traicionado, su egoísmo lo había cegado. Los Istari se enfocaron en reunir una fuerza para combatir a Sauron. Radagast y Gandalf se centraron en el occidente, mientras que Saruman, Alatar y Palandor viajaron al este, un lugar donde es habitado por hombres malvados, hombres que adoraban al Señor Oscuro. En esta parte no hay registros de las expediciones o lo ocurrido en el viaje de Saruman y los Magos Azules. No se puede explicar si Saruman fue influenciado de alguna mala manera por la cultura de la gente o incluso sus propias experiencias, ya que él no pudo tener la misma experiencia que tal vez Gandalf y Radagast tuvieron. Solo se puede decir que Saruman probablemente regresó cambiado para mal. Cuando Saruman regresa al occidente, Saruman comienza a estudiar los instrumentos oscuros de Sauron, así como a los anillos de poder. Y si algo debemos de saber, estudiar este tipo de objetos suele ser muy peligroso. Años más tarde, Galadriel convocó a los seres más sabios de la Tierra Media. Así que Gandalf, Saruman y Elrond se juntaron para crear el Concilio Blanco, planeando estrategias para resistir y combatir la fuerza de Sauron, por lo cual necesitarían a un líder que los guiara en épocas oscuras que se avecinaban. Galadriel recomendó a Gandalf, pero él rechazó el puesto, el cual terminaría a manos de Saruman. Saruman nunca fue una mala idea, pues Saruman estudiaba a Sauron, y para poder vencer al enemigo, necesitas haberlo estudiado. Largas pláticas surgieron en el concilio, pero en cuanto comenzó a sentir el resurgimiento de Sauron, Saruman comenzó a envidiar y a desear su poder, a codiciar el anillo único para sí mismo. Saruman descubrió que un Palantir aún permanecía en la torre de Orthanc. Saruman ofreció al rey Frialaf de Rohan y el senescal Beren de Gondor si pudiese quedarse a vivir en Isengard, para comandar las defensas del oeste. Para el año 2759, Saruman recibió las llaves de Orthanc, ya que se esperaba que el mago fuera un importante aliado, pero Saruman comenzó a usar el Palantir de Orthanc para sí mismo, cosa que se le ocultó al Concilio Blanco. El uso que Saruman le da al Palantir es muy peligroso, pues el Palantir no siempre muestra las cosas tal como son, sino que pueden ser visiones manipuladas por alguien, con el fin de mostrar falsas imágenes, ilusiones, o incluso dominar la voluntad de otro usuario. Tiempo después se llamó a una última reunión en el Concilio Blanco. En esta se cuestionó el poder expulsar al nigromante, que se pensaba habitaba Dol Guldur, pues se decía que podría ser Sauron. Saruman se negó completamente a este ataque, pues en respuesta, lo más probable es que el anillo único estuviese perdido en el mar. Para este punto, el anillo único ya empezaba a corromper a Saruman, pues aunque todavía no hacía algo malo, él había mentido y ocultado información a sus aliados. Sus motivaciones ya eran puramente egoístas. En el año 2941, Gandalf descubre que el nigromante que habitaba Dol Guldur era efectivamente Sauron, por lo cual Saruman por fin autoriza un ataque para expulsar al nigromante de Dol Guldur, pues Saruman tenía miedo que Sauron encontrara el anillo primero que él, por lo cual no tuvo más remedio que aceptar. El concilio había partido para expulsar a Sauron de Dol Guldur. Después de una ardua batalla, el concilio se desintegró y cada uno de los miembros se fueron por su parte.
Saruman regresó al este y se estableció en Isengard. Cuando Saruman regresó a Isengard, ahora sabiendo que Sauron había regresado a Mordor, no optó para comunicarse con él. Mediante el Palantir de la Torre de Orthanc, fue en ese momento que Saruman fue corrompido por Sauron. En conclusión, como sabemos, Saruman fue enviado para derrotar a Sauron. No se puede decir que desde un inicio era malvado, dado que por varias razones fue abandonando su misión. Sus pensamientos propios se fueron retorciendo hasta buscar su propio bando, su propio camino, traicionando a sus compañeros y aliados. Saruman es un ejemplo como muchos en El Señor de los Anillos de gente que se perdió por el poder. Cuanto más tienes, más quieres, y la única forma que tenía Saruman era obteniendo el anillo, aunque eso le obligara a abandonar el camino del bien. Espero que les haya gustado el primer capítulo de Leyendas de la Tierra Media. Mi nombre es Ghost y voy a ser su narrador en estas épicas aventuras de este universo tan extenso y querido que nos dejó el profesor Tolkien. Te invito a que seas parte de este canal suscribiéndote para seguir los próximos videos que están por venir, así como invitarte a nuestro grupo de Discord de la Tierra Media. Te dejaré los links al grupo y a mis redes sociales en la descripción. Muchas gracias por ver y apoyar este proyecto. Te ha hablado Ghost y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.